La bolsa de papel en mi brazo todavía estaba tibia por el pan recién comprado en el mercado de la plaza, el aroma a romero y tomillo flotando en el aire como un susurro de hogar. Mi ritual de los sábados siempre había sido mi ancla, manejar hasta el centro de San Isidro, charlar con los mismos vendedores de siempre y volver a la casa que mi difunto esposo y yo construimos con tanto cariño. Con la bolsa apoyada en la cadera, metí la llave en la cerradura y sentí que se atascaba a medio camino. La saqué, lo intenté de nuevo más despacio. Nada. Un nudo frío se formó en mi estómago. Revisé el llavero, como si fuera una tonta pensando que tal vez por error había traído la llave de mi taller. Pero no era la llave de mi casa. Entonces vi la nota pegada justo encima de la perilla. Papel grueso con la letra impecable de mi hija. Por seguridad, llámanos. Por un instante, las palabras no tuvieron sentido. Seguridad. Llámanos estaba tratando de entender cuando una risa fuerte llegó desde el porche de al lado. Me giré y ahí estaban Florencia, mi única hija, con sus gafas de sol enormes, y Emiliano, su esposo, recostado en una silla, como si fuera el rey del barrio. Vaya, llegaste temprano, dijo Florencia, saludándome con la mano, como si yo fuera una visita inesperada. Ya tomamos la decisión de reasignar la casa. Doña Rosario necesita estabilidad a su edad. Antes de que pudiera responder, Emiliano sonrió y señaló mi puerta con la barbilla. Por ahora puedes quedarte con alguna amiga. Es lo más práctico. A través de la ventana vi una figura moviéndose en mi sala. Era doña Rosario, la madre de Emiliano, con una cinta métrica en las manos, anotando algo en un cuadernito. No estaba curioseando, estaba planeando, midiendo mis cortinas, mi hogar. El calor me subió del pecho a la cara. Mi pulso retumbaba en mis oídos, cada latido más fuerte que el anterior. Esto no era un malentendido, ni siquiera era una petición. Era una decisión que ya habían tomado sin mí, convencidos de que la aceptaría, porque la familia siempre se cuida. Dejé la bolsa en el escalón, enderecé los hombros y me giré hacia ellos, sabiendo que las palabras que saldrían de mi boca dejarían claro que esto no sería la victoria fácil que esperaban. Antes de doña Rosario y su cinta métrica, antes del tono frío y ensayado de Florencia, esta casa no era más que una vieja casona estilo colonial al borde de la carretera costera de Bahía Azul. La pintura estaba descascarada, el tejado cedía y el porche crujía bajo su propio peso. La mayoría veía un error caro. Mi esposo Salvador vio un hogar. Pasamos 2 años dándole vida. Los fines de semana los dedicábamos a lijar los pisos hasta que nos dolían las manos, y las noches a elegir colores que hicieran que las habitaciones brillaran como si el sol nunca se pusiera. Salvador construyó los estantes de la biblioteca para mis dibujos botánicos. Yo planté los rosales en el jardín, de esos que florecen con fuerza, incluso con el aire salado. Florencia tenía 10 años cuando nos mudamos. Por primera vez, tuvo su propio cuarto, paredes turquesa, un asiento junto a la ventana. Se acurrucaba ahí con revistas de moda mientras yo trabajaba en el jardín. Ya entonces sus gustos eran caros siempre, atraída por lo brillante y lo nuevo. Cuando conoció a Emiliano en sus 20s, quedó deslumbrada por su encanto fácil y sus promesas relucientes. Yo veía a través de él, pero ella nunca quiso mis advertencias, solo mi aprobación. El año pasado, durante un almuerzo, en su café favorito en el Malecón, sugirió que me mudara a algo más práctico, un departamento moderno en el centro. Dijo que me lo agradecería después sin el peso del mantenimiento. Me reí pensando que era otra de sus ideas descabelladas. Ahora ese recuerdo cayó como una piedra en mi estómago. Sentada en mi coche frente a la casa, apreté el volante hasta que me dolieron los nudillos. La bolsa del mercado
Seguía a mi lado con las hierbas marchitándose por el calor. Las palabras de Florencia, la sonrisa arrogante de Emiliano, las mediciones silenciosas de doña Rosario, todo encajaba en una imagen que no quería ver, pero no podía ignorar. No fue algo repentino. Fue paciente, planeado, ejecutado con la confianza de quien sabe que el blanco no verá venir el golpe. Respiré hondo, ya sintiendo la forma del siguiente paso formándose en mi mente. Ni siquiera esperé a guardar las compras. Sentada en el coche con la puerta aún abierta, marqué a Florencia. Contestó al tercer tono, su voz cálida y pegajosa, como miel que se ha echado a perder. Es temporal, mamá. Nos lo agradecerás cuando veas lo fácil que será todo. De fondo escuché a Emiliano, su voz baja pero presumida. La policía no se mete en arreglos familiares, dijo como si no supiera que lo oía perfectamente. Luego la voz de doña Rosario se sumó envuelta en una condescendencia educada. Siempre serás bienvenida a visitar. Con cita, claro. Apreté el teléfono con fuerza. Tienen exactamente 2 horas para cambiar esas cerraduras o llamo a la policía. Y si creen que no lo haré, pónganme a prueba. La risa de Emiliano fue cortante. Está siendo dramática. Solo estamos haciendo esta transición más suave para todos. Todos, repetí mi voz plana. ¿Quieres decir para ustedes? Colgué antes de que mi temperamento estallara por completo. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era la pura rabia de la traición. Esa noche no dormí en mi cama. En cambio, manejé hasta la casita de madera de Jacinta Flores, al otro lado de San Isidro. Abrió la puerta, en pantuflas me miró y me hizo pasar sin decir una palabra. Sin preguntas, solo una taza humeante de té de manzanilla en mis manos. El aroma familiar debería haberme calmado. No lo hizo. Sentada en su sofá, repetía cada palabra, cada tono en la voz de Florencia, la seguridad arrogante de Emiliano, el reclamo casual de doña Rosario sobre mi hogar. Esto no era un malentendido y no iba a desvanecerse con el tiempo. No estaban negociando, estaban marcando territorio. Entre la medianoche y la primera luz que se colaba por las cortinas, mi enojo se transformó en algo más frío. Esto ya no se trataba de mantener la paz, se trataba de proteger mi hogar. Jacinta ya había preparado una cafetera para cuando entré arrastrando los pies a su cocina. Me sirvió un café fuerte y negro como me gusta y se sentó frente a mí con esa mirada cautelosa que pone la gente cuando decide cuánto puede soportar antes del desayuno. Algunos vecinos han estado hablando. Empezó tamborileando los dedos en su taza. Dicen que Florencia anda contando que te vas a mudar a una residencia para mayores. Las palabras flotaron como humo. Mi mandíbula se tensó. Era brillante en su fealdad, una historia que explicaba por qué doña Rosario se mudaría mientras me pintaba como alguien que se hacía a un lado en silencio. En un pueblo pequeño como San Isidro, una vez que una historia así prende echa raíces. Jacinta dudó, luego se acercó más. Eso no es todo. El negocio de construcción de Emiliano perdió 2 de sus contratos más grandes y escuché que la casa de doña Rosario está en ejecución hipotecaria. No solo busca estabilidad, está huyendo de un barco que se hunde. Las piezas encajaron en mi mente, la mentira cobró sentido. No era solo un abuso de poder, era supervivencia, y habían elegido mi casa como su bote salvavidas. Para el mediodía, estaba sentada frente a Esteban Rivas, en su oficina esquinera, el mismo hombre que ayudó a Salvador y a mí con la escritura de la propiedad cuando compramos la casa. Su corbata seguía torcida como siempre, pero sus ojos eran agudos. Si logran establecer correspondencia en tu dirección o cambian los servicios a su nombre, dijo Esteban, golpeando un bolígrafo contra el escritorio. Las cosas se complican. Las leyes de desalojo pueden ser un lío incluso si eres la dueña legítima.
Tienes que actuar antes de que dejen un rastro en papel. Pensé en doña Rosario dentro de mi sala ayer con su cinta métrica. Si ya había comenzado a cambiar cosas, ¿cuánto faltaba para que llegara la primera factura a su nombre? El bolígrafo de Esteban se detuvo. Podemos adelantarnos, pero el reloj está corriendo, Amalia. Y supe entonces que no solo estaba compitiendo contra su ambición, estaba compitiendo contra la definición legal de quién pertenecía a mi propio hogar. A la mañana siguiente, manejé directo a la comisaría. El oficial en el mostrador escuchó mientras desglosaba la secuencia: mi llave no funcionaba, la nota en la puerta, doña Rosario ya dentro. Cuando mencioné que habían cambiado las cerraduras sin mi consentimiento, asintió y comenzó a llenar la denuncia por allanamiento y cambio ilegal de cerraduras. Firmar mi nombre al final del formulario fue extrañamente satisfactorio, como si hubiera colocado la primera piedra sólida en un muro que no podrían escalar. De ahí fui a la oficina de títulos del condado. La empleada, una mujer delgada, con lentes de lectura, en la punta de la nariz, no se inmutó cuando expliqué mi situación. Me guió para registrar la propiedad, asegurando que no se procesara ninguna transferencia de propiedad sin mi aprobación directa y en persona. Cuando estampó el documento final, sentí que parte del peso en mi pecho se aliviaba, no del todo, pero lo suficiente para respirar. Esa tarde fui al cobertizo del jardín a buscar una palita para despejar la mente. Entonces noté una carpeta manila en el banco de trabajo, una que no había dejado ahí. Mi nombre no estaba en ella, pero mi dirección estaba impresa con letras claras en la portada. La abrí. Dentro había páginas de presupuestos, tableros de inspiración, recortados de revistas de diseño y notas detalladas de demolición. El proyecto del hogar, soñado de doña Rosario, estaba escrito en la primera página con una letra cursiva ostentosa. Hojeé las páginas, mi estómago revolviéndose. Planeaban arrancar las molduras originales que Salvador había restaurado a mano, reemplazar los pisos de madera con laminado barato y derribar paredes para crear un flujo abierto. La última página era una proyección de ganancias por la venta. Después de las renovaciones, números subrayados con precisión. No se trataba solo de darle un lugar a doña Rosario. Querían destrozar mi hogar, borrar cada rastro de mi vida aquí y convertirlo en su boleto dorado. Cerré la carpeta lentamente, mis manos apretándola, como si pudiera estrangular la codicia de sus páginas, sabiendo que esto lo cambiaba todo. Esa tarde hice la llamada. Mi voz fue firme, incluso cálida, cuando Florencia contestó. He estado pensando, dije, tal vez fui demasiado rápida en juzgar. Si doña Rosario realmente necesita el espacio, solo necesito unas semanas para adaptarme. El silencio al otro lado me dijo que no esperaba esto. Luego vino el alivio empalagoso. Sabía que entrarías en razón, mamá. Esto será bueno para todos. De fondo, escuché la risa baja de Emiliano, satisfecho como un hombre que creía que la pelea había terminado antes de empezar. Mientras ellos se felicitaban, hice mi verdadero movimiento. Llamé a Pedro Vargas, el cerrajero que instaló los cerrajes originales hace años. Llegó después del anochecer, su camioneta escondida detrás del garaje de Jacinta. Para la mañana siguiente, la casa tenía un nuevo juego de cerraduras solo mías y una red de cámaras discretas en rincones que ni un contratista notaría. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a ahorcarse solos. 2 días después, las cámaras mostraron a los trabajadores de Emiliano entrando con cajas de herramientas, niveles y pistolas de pintura, sin permisos a la vista, sin llamadas al inspector municipal. Luego, en un video que me heló la sangre, vi a doña Rosario y otra mujer sacando el armario antiguo de mi abuela por la puerta principal. El roble, tallado herencia de 3 generaciones, estaba siendo metido en una camioneta de alquiler, con las puertas apenas cerrando. Una búsqueda rápida confirmó que las placas
Eran de un almacén al otro lado del pueblo. Quise correr allá, exigirlo de vuelta, pero me contuve. Las grabaciones eran oro, y cada movimiento imprudente que hacían era otro clavo en su propio ataúd. Las cámaras siguieron grabando y yo seguí recolectando. Cada caja marcada, como donar cada conversación susurrada sobre plazos, cada paso hacia su visión del hogar soñado de doña Rosario, se convertía en parte de un expediente que ningún abogado podría ignorar. Ya no solo estaba defendiendo mi hogar, estaba dejando que construyeran el caso por mí, ladrillo por ladrillo. Esteban extendió los impresos sobre su escritorio, su ceño fruncido profundizándose con cada página. Le llevé las últimas grabaciones de las cámaras, pero lo que encontró iba mucho más allá de muebles robados y trabajo sin permiso. Presentaron esto, dijo, deslizando un documento hacia mí. Era un contrato de renta, con mi dirección en la parte superior, Emiliano y doña Rosario listados como inquilinos. Y al final, mi nombre garabateado en una imitación torpe de mi firma. Era casi risible lo mal que lo habían falsificado. Casi. Esto es falsificación, dijo Esteban, con tono seco. Y con las grabaciones que tienes es suficiente para pedir una orden de restricción. Para el final del día, había presentado ambas cosas, una para la orden y otro informe formal a la policía por el documento falso. Fue un alivio transferir el peso de mis hombros a un registro oficial. 2 mañanas después, recibí un mensaje de Jacinta: tu casa está llena de inspectores del condado. Manejé despacio, dejando que la satisfacción creciera mientras doblaba hacia mi calle. Efectivamente, 3 camionetas municipales estaban estacionadas frente a la casa, y hombres con cascos pegaban avisos naranjas de parar trabajos en mi porche. Un inspector de aspecto serio recitaba violaciones, falta de permisos, alteraciones estructurales, retiro inseguro de accesorios. Cada nota era otro ladrillo en el muro entre ellos y mi hogar. Podría haber flotado el resto de la semana si no fuera por la emboscada. Ocurrió en el pasillo de frutas y verduras, entre las manzanas y las peras. El agarre de Florencia en mi antebrazo fue como una tenaza. Se acercó su sonrisa afilada como cuchillo. «Estás arruinando todo», siseó lo suficientemente alto para que los compradores cercanos lo oyeran. Mantuve el rostro impasible, consciente de las miradas de reojo del murmullo que recorría el pasillo. Todo repitió antes de soltarme y desaparecer hacia las cajas. Su desesperación quedó en el aire pesada y agria. Fuera cual fuera su plan, lo necesitaban cerrado antes de fin de mes. Y eso me hizo preguntarme qué plazo estaban corriendo y qué tan cerca estaba de cortarles las alas. La pista llegó de la manera más inesperada, un sobre sencillo deslizado bajo la puerta de Jacinta. Dentro una sola hoja de papel sin firma ni dirección de retorno. Mencionaba un proveedor de ferretería que no reconocí y una nota garabateada: «Pregúntale a Emiliano por el préstamo». La curiosidad picó. Llamé a Esteban y en horas confirmó lo que temía. Emiliano había pedido un préstamo privado enorme usando mi casa como garantía. No a un banco, no esto. Era con un hombre conocido solo por su apodo en el mundo de la construcción, el Rastrillo. El tono de Esteban se volvió sombrío al explicar: no es alguien que envíe recordatorios amables. Cobra rápido y sin ceremonias. Indagamos más. El historial de pagos que Esteban descubrió mostraba meses de plazos incumplidos, multas acumulándose como ladrillos. El prestamista no solo estaba rondando, ya estaba apuntando su lanza. Ahí nació la idea. Reuní mi arsenal, la escritura original, con mi nombre, el bloqueo en la oficina de títulos, para cualquier transferencia, y el contrato de renta falsificado por Emiliano. Cada pieza encajaba como una cerradura al cerrarse. Sin decirles una palabra, a Florencia ni a Emiliano,
escaneé todo y lo envié al departamento legal listado en los registros corporativos de El Rastrillo. Mi correo fue educado casi clínico. Para sus registros, tengan en cuenta que cualquier garantía que involucre la calle Bahía Azul 742 es fraudulenta y no autorizada. Documentos de apoyo adjuntos. Después de eso, no tuve que hacer nada más. La belleza estaba en el silencio. Casi podía escuchar el reloj contando en su mundo, igual que había contado en el mío cuando descubrí las cerraduras cambiadas. Solo que ahora la cuenta regresiva no llevaba a mi desalojo, sino al suyo. Algunas deudas se pueden negociar, suavizar con encanto o retrasos, pero otras traen lobos a tu puerta, y los que ellos habían alimentado ya estaban cazando. Comenzó 2 días después. Desde la ventana de mi sala vi el convoy 3 grúas negras sin distintivos, pero claramente trabajando para alguien que no se andaba con rodeos. Pasaron mi casa y fueron directo al taller de Emiliano. En 1 hora, cada camión, cada retroexcavadora, cada pieza de equipo estaba encadenada, cargada y llevada. Para el final de esa semana, doña Rosario tuvo su propio trago amargo. Un aviso rojo de embargo ondeaba en su puerta, de esos que no pasaban desapercibidos. Escuché que intentó negociar los atrasos, pero negociar no funciona cuando las cuentas están tan mal. Luego vino Florencia. Llegó a mi porche sin aviso, con los ojos hinchados, aferrando su abrigo como niña. Mamá no sabía, dijo con la voz quebrada. No tenía idea del préstamo del contrato falso de nada. Por favor, déjame quedarme aquí hasta que las cosas se calmen. La miré y vi cada decisión que había tomado, cada paso que la llevó a esto. Las mentiras sobre mi mudanza a una residencia. El armario antiguo desapareciendo en un almacén, quedándose de brazos cruzados, mientras Emiliano convertía mi hogar en su moneda de cambio. No dije firme. Sabías lo suficiente y no hiciste nada para detenerlo. Sus lágrimas cayeron más fuerte, pero no me inmuté. Esa tarde, 2 patrullas llegaron. Los oficiales recorrieron mi casa con precisión tranquila, ordenando al equipo de Emiliano empacar sus herramientas y salir. Uno me entregó una copia de los cargos: fraude, ingreso ilegal, cambio de cerraduras ilegal. Firmé donde debía, luego di un paso atrás para verlos irse. El sonido de las botas en mi porche, el portazo de las puertas de las patrullas. Fue la primera vez en meses que el aire alrededor de mi casa se sintió limpio. No grité, no me regodeé, ni siquiera les dije que se alejaran. Solo dejé que el silencio colgara entre nosotros, pesado y final, mientras la puerta se cerraba tras de mí. Pasaron 2 estaciones antes de que la casa volviera a sentirse mía. Desaparecieron los restos de los planes de otros, las pilas de herramientas, la sombra de pasos no deseados. En su lugar, creé algo nuevo: mesas llenas de pinceles, frascos de pintura y lienzos, a medio terminar esperando a las mujeres que venían cada semana. Cada jueves, la sala se convertía en un hervidero de color y charla. Mujeres locales, algunas viudas, otras divorciadas, algunas solo encontrando su rumbo, se reunían para pintar, reír y compartir historias sobre recuperar lo suyo. Cuando terminó el último taller de la temporada, volví a llamar a Pedro Vargas. Juntos instalamos otro juego de cerraduras sólidas, brillantes, inquebrantables. Sostuve la llave de repuesto un largo rato antes de llevársela a Jacinta. La aceptó sin decir nada, solo con una sonrisa cálida y cómplice. De Florencia y Emiliano supe por rumores que tomaron un departamento pequeño al borde del pueblo. Su negocio ahora era poco más que un nombre en papel. Los días de Florencia, publicando fotos de sueños de renovación, se habían apagado. No los visité, no llamé, no me regodeé. En cambio, puse mi energía en algo mejor. Un pequeño programa de apoyo para mujeres solas, ofreciendo fondos para asegurar sus hogares
contra tácticas familiares depredadoras. Esteban me ayudó con los trámites, Jacinta con la difusión. Nuestra primera beneficiaria fue una madre joven, sorprendida por el intento de su propio hermano de sacarla de su casa. Una mañana, mientras la luz del invierno se derramaba en mi taller, me aparté de un paisaje a medio terminar. Las nuevas cerraduras brillaban bajo el sol que atravesaba el cristal, sus bordes de acero reluciendo. Algunas cerraduras, pensé, están hechas para mantener a la gente fuera. Otras guardan tu paz dentro.